Hola, buenos días. Vamos a ver función compuesta hoy. La derivada de la función compuesta. Por ejemplo, nos dan una función que z sea igual a la raíz cuadrada de la tangente de xy sobre el logaritmo de b, siendo x igual al seno de 3t al cuadrado, y igual al coseno de t, y b igual al arco tangente de t. Nosotros lo que tenemos que hacer para poder derivar esto, tenemos que armar un árbol y tenemos que ver, z está en función de x, de y y de b. Z está en función de x, de y y de b. A la vez x está en función de t, y está en función de t, y b corta también está en función de t. ¿Queda claro? X, y b, x y b donde están z. Y a la vez estas todas están en función de t. Ahora lo que tenemos que hacer es ver cuál va a ser la derivada de z cuando la variable sea t. Va a ser la derivada de z cuando la variable sea x por la derivada de x cuando la variable sea t, más, vamos al otro camino, la derivada de z cuando la variable sea y por la derivada de y cuando la variable sea t, más la derivada de z cuando la variable sea b, por la derivada de b cuando la variable sea t. ¿Queda claro? La derivada de z con respecto a t va a ser una suma de 3 miembros. ¿Sí? 3 flechas llegan a t. Y vamos a hacer, por cada flecha va a haber una multiplicación. Entonces va a ser la derivada de esta por la derivada de esta. Más la derivada de esta por la derivada de esta. Más la derivada de esto por la derivada de esto. ¿Queda claro la fórmula? Sí, profe. Bien. En los finales, en los parciales, estos son ejercicios finales de parciales. Este así largo es de un examen, pero presencial, ¿sí? Lo que a ustedes les suelen tomar no siempre termina en una sola letra. Después vamos a ver que por lo menos acá terminan en dos. Y seguramente me van a pedir uno cortito. Hay que saber armar el árbol, ¿para qué? Porque me van a pedir la derivada de z con respecto a u. La derivada de esta por la derivada de esta. ¿Queda claro? No me pide todo el ejercicio, lo que sí me va a pedir una parte nomás. Bueno, entonces, yo les doy unos minutos para ver cómo lo van haciendo. Acá, yo lo que es esta raíz cuadrada, para hacerlo más simple, lo puse como exponente elevado a la 1/2.
Hagan la derivada con respecto a X, después la derivada con respecto a Y, después la derivada con respecto a B. A ver cuánto les queda. Profe, una Sí. preguntita. ¿Usted ya dio por sabido derivada direccional? ¿No se las dio a ustedes? Sí. ¿No lo vimos la semana pasada? No se acuerda, profe, que no tenía internet, Ay, que que pudo se dar corta 20 el minutos. internet a cada rato. Gracias. Yo creo que lo llegamos a ver así rápido, pero por las dudas lo vemos de nuevo. Sí, un ejercicio, dimos, profe, no. Uno solo llegamos a ver. Sí. Bueno, vamos a hacer todo. Acá, la derivada direccional. Tenemos la derivada direccional, ¿sí? Que vaya al punto AB. Va a ser la derivada en X, en el punto AB, por el coseno de A, más la derivada en Y, en el punto AB, evaluada en el punto AB, por el seno de A. Por ejemplo, me dan que Z es igual al logaritmo natural de 4x al cuadrado sobre la raíz cúbica de Y. En el punto 2, 1, y me dan un ángulo. Si me dan un punto y un ángulo, yo puedo utilizar esta fórmula. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es acomodar la función para derivarla en forma más simple. Esto que está como raíz, yo lo paso como potencia. Va a ser I elevado a la 1/3. Después vamos a aplicar propiedades de logaritmo. La división, ¿a qué es lo que es igual? Al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Después está 1/3 que está elevado acá y elevado a la 1/3, lo podemos poner como producto. ¿Sí? Después acá tenemos logaritmo de 4 por x al cuadrado. Acá tenemos una multiplicación. La multiplicación del logaritmo, que es lo que es igual a la suma de los logaritmos de los productos. Sería el logaritmo de 4 más el logaritmo de x al cuadrado. Acá también tenemos x al cuadrado. Podemos pasar ese 2, lo podemos pasar para adelante multiplicando. Si voy rápido, me avisan. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, entonces ahora tenemos que calcular la derivada con respecto a x. Entonces, si yo derivo, vamos a buscar las derivadas parciales, porque la fórmula que me pedía, la derivada parcial de x, y después tenemos que evaluar en el punto. La derivada parcial de y. Entonces vamos a calcular primero las derivadas parciales. Entonces, x es variable, todo lo que no sea x es constante. Entonces, el logaritmo de 4 es constante, derivada de la constante, 0. Constante por una variable, me queda la constante, el logaritmo de x, que lo que es 1 sobre x, menos 1/3 por el logaritmo de y, acá no tengo ninguna x, todo esto es constante, sería derivada de la constante 0. La derivada parcial en x sería 2 sobre x. La derivada parcial en y, derivada de la constante 0, derivada de la constante 0, y acá que me queda menos 1/3 por 1 sobre y. ¿Sí o no?
todo lo que no sea y es constante. Entonces, derivada de la constante 0, derivada de la constante 0, y acá ¿qué tenemos? Constante por una variable. La constante me queda menos 1/3, logaritmo de y, 1 sobre x, 1 sobre y. Una vez que tenemos las derivadas parciales en x y en y, las vamos a evaluar en el punto. Derivar las derivadas parciales en el punto, eso se llama el vector gradiente, ¿sí? El vector gradiente en el punto 2, 1. Este punto 2, 1 me lo dan como dato. Entonces, ¿qué hacemos? Las x las reemplazamos por 2, las y las reemplazamos por 1. 2 sobre x sería 2 sobre 2, 2 dividido 2, 1. Menos 1/3 y sería menos 1/3 y vale 1. Entonces me queda menos 1/3. Entonces mi vector gradiente va a ser 1 y menos 1/3. Lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula. Tenemos la derivada parcial valuada en el punto, en x, vale 1. La derivada parcial en y, valuada en el punto, vale menos 1/3. Y después ponemos el coseno del ángulo, que me lo dan como dato, el seno del ángulo, que me lo dan como dato. ¿Sí? Ahí directamente, ¿sí? Resolvemos. Guarda que acaba un menos. No sé si usted lo tiene en el menos ese. Menos 0,47,129 da. ¿Cuáles son los pasos para graficarlo a esto? Me van a pedir que calculemos el ángulo máximo, el mínimo, el nulo 1 y el nulo 2. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es marcar el punto que me dan como dato. En este caso sería el punto 2, 1. Cuando x vale 2 y vale 1. Una vez que marcamos el punto, vamos a marcar una recta, una línea de puntos paralela al eje X que pase por ese punto. Me ubico en el punto, marco la línea de puntos, me muevo el gradiente. El gradiente era 1 y menos 1/3. En X me muevo 1 a la derecha, en Y me bajo menos 1/3. Entre el principio y el final, yo voy a marcar el vector. X, 1 a la derecha y 1 a la izquierda. Acá si ven, entre el vector y la línea de puntos, acá se me arma un triángulo rectángulo. Yo voy a calcular cuánto vale este ángulo. Nosotros sabemos que la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Menos 1/3 dividido 1, menos 1/3. Bueno, acá marcamos las diagonales. Las diagonales, las perpendiculares que pasen por el vector. Calculamos ese ángulo. Nosotros sabemos que la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y el ángulo va a ser igual al arco tangente de menos 1/3 sería. Marcan shift tangente menos 1/3 y después aprietan la tecla grados, minutos y segundos. Y nos ve acá tenemos el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Una vez que marcamos el punto, nos ubicamos en el punto, marcamos la recta paralela al eje X, la línea de punto. Me muevo el gradiente, 1 a la derecha, menos 1/3 para abajo. Marcamos las diagonales perpendiculares
al vector. ¿Sí? Una vez que calculamos este ángulo, vamos a calcular el ángulo máximo. Primero vamos a ubicar el máximo. Todos los ángulos van a partir en sentido antihorario, desde la recta paralela al eje de las X hasta la diagonal que yo quiera llegar. El ángulo máximo, que es el primero que vamos a marcar, que nos va a servir de referencia para buscar los otros, va desde la recta paralela al eje de los X hasta la diagonal que contiene el vector. Desde la recta paralela hasta la diagonal que contiene el vector. ¿Cuánto vale esto? 360 grados, que sería todo el círculo, y le sacamos estos 18 grados. ¿Sí o no? Sí. Bien. Una vez que yo encuentro el máximo, voy a buscar el mínimo. El mínimo va a estar en el lado opuesto al frente a 180 grados del máximo. ¿De dónde voy a marcar el mínimo? Desde la recta paralela al eje de los X hasta el vector, hasta la diagonal que yo quiero llegar, ¿sí? La que está al frente del máximo. Entonces, ¿cuánto vale? Nosotros sabemos acá que acá no está muy diagonal, no salió muy perfecto el dibujo, pero cada cuadrante de estos vale 90 grados. ¿Cuánto valdría el mínimo acá? ¿180 menos 18? Claro, 180 menos los 18 grados. En las otras dos diagonales vamos a tener los nulos, el nulo 1 y el nulo 2. ¿De dónde parten? Desde la recta paralela al eje de las X hasta la diagonal que yo quiero llegar. Acá voy a tener el nulo 1 a 180 grados. En el lado opuesto voy a tener el nulo 2. Y acá, ¿cuánto valdría el nulo 1? ¿90 menos los 18? 90 menos 18. El máximo, al nulo 1 le 270 podemos menos sumar 18. 180. O 270 menos los 18. Por eso cada uno lo va a ver de acuerdo a cómo vaya viendo los cuadrantes, ¿sí? No hay una fórmula para sacar el máximo, el mínimo o los nulos, ¿sí? Según cómo esté el vector, yo lo voy a ver y lo voy a tener que calcular distinto. Lo que sí, como punto de referencia, que vamos a marcar el máximo, desde la recta paralela en sentido antihorario hasta la diagonal que contiene el vector. Al frente, a 180 grados, el mínimo, los otros dos los nulos. Y todos parten desde la recta paralela. Ahora vamos a ver otro. Profe, Kim, ¿puede volver a explicar cómo sacó el vector gradiente? No me quedó muy claro. el vector gradiente vos evaluás. Vos sacaste las derivadas parciales en X y en Y. ¿Sí? Vos sacás las derivadas parciales. El vector gradiente, ¿qué es lo que sí, es? pero en la gráfica. Me muevo. El vector gradiente daba 1 y menos un tercio. X es 1 y menos un tercio. Bien, sí. Entonces, del punto me voy a mover. Marcamos la recta paralela y me muevo. En X me muevo 1 a la derecha, porque está positivo, y voy a bajar menos un tercio en Y.
En bien, X sí. yo me muevo a la derecha y a la izquierda. En Y para arriba o para abajo. Sí, ahí Acá vi lo que puede confundir son las flechitas, lo que pasa Sí, justamente, me confundían las a lo flechitas por mejor eso. se confunde esto. Pero me Sí, me corro confunde 1 eso. a la derecha y bajo menos 1/3. Entre el principio y el final marco el vector. Lo que pasa es que yo ya había puesto así la flechita para decir, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente, no como me Claro, sí. movía. Eso es lo que me confundía, profe, y vi el puntito No, muchas veces. porque a varios le pasó lo mismo, por eso está bien. Pero se entendió acá, me muevo 1 a la derecha y bajo menos 1/3. Sí, perfecto, profe. Gracias. ¿Está? Y después esto la flecha yo la puse porque el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Así está el paso a paso, no hay forma de que se equivoquen, ¿sí? Está muy mecánico, no hay forma de que se equivoquen. Después, otra cosa que me pueden dar, me pueden dar una función, me pueden dar un punto y un vector. No puedo aplicar la otra fórmula, porque la otra fórmula, ¿qué es lo que era? La derivada en el punto por el seno más la derivada, ¿sí? La derivada en X, valuada en el punto por el coseno de al alfa, más la derivada en Y por el seno de alfa. Acá yo no tengo un ángulo, entonces no puedo aplicar esa fórmula. Porque yo voy a tener un punto y en vez de un ángulo me dan un vector. Si me dan un vector, yo ese vector lo voy a tener que... Primero vamos a sacar las derivadas parciales. Vamos a sacar el vector gradiente igual. ¿Sí? Vamos a sacar la derivada parcial en X y la derivada parcial en Y. Esto que está como división, o lo expresan así como división, sí podían sacar el ángulo del vector también. Yo lo suelo expresar como una multiplicación, para que me sea más fácil. Derivamos en función en X y en función en Y. En X me va a quedar menos X por X a la menos 2, menos 1, menos 2. Por la constante me va a quedar menos 1 sobre Y me queda y derivo X al cuadrado va a quedar 2X. Si derivamos con respecto a Y, derivada de la constante 0. Acá me va a quedar menos X al cuadrado que la constante y tengo que derivar Y a la menos 1. Bajo el menos 1, menos por menos me hace más, y a la menos 2 me queda. ¿Quedó claro la derivada en X y la derivada en Y? Sí, profe. Bien. Sacamos la derivada en X, sacamos la derivada en Y, vamos a calcular el vector gradiente. El vector gradiente que hacíamos, reemplazamos las derivadas parciales en el punto que me dan como dato. Acá dice, cuando X es 2, Y vale menos 2. Guarda que este menos X a la menos 2. El menos está afuera. ¿Sí? Que este es un error que a lo mejor cometen. Ese menos está afuera. Entonces me va a quedar, reemplazamos, resolvemos la suma algebraica y me va a quedar 7/4 y 1. En X 7/4 y en Y vale 1.
Si me dan un vector, yo ese vector lo voy a normalizar, ¿sí? Para que pase al módulo 1. Si yo tengo 3i menos j, me dan un vector, el vector normalizado es igual al vector sobre, sería el cociente del vector, sobre el vector normalizado. ¿Cómo sacábamos el vector normalizado? Era la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las partes. Sería la raíz cuadrada de 3i al cuadrado más menos j al cuadrado. Al normalizarnos, nosotros transformamos las x y la y en 1. Entonces me va a quedar 3 por 1, 3 al cuadrado, 9. Más menos 1 al cuadrado, potencia par, resultado positivo, 1. 9 más 1, 10. ¿Sí? Ahora vamos a reemplazar en la fórmula. Las i y las j yo las voy a transformar en 1. ¿Sí? Por eso lo estamos normalizando. Entonces me va a quedar 3i sobre el módulo del vector, raíz de 10, y el otro era menos 1 por i, o menos j era, menos j, o sea, menos 1 sobre la raíz de 10. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Entonces, para sacar la derivada direccional, si me dan un punto y un vector, va a ser igual al producto del vector gradiente por el vector normalizado. El vector gradiente era 7/4 1, el vector normalizado 3 sobre raíz de 10 y menos 1 sobre raíz de 10. ¿Cómo se realizaba un producto de vectores? Era la suma de el producto de lo que es x por x más el de y por y. 7/4 por 3 sobre raíz de 10 más 1 por menos 1 sobre raíz de 10. Separamos en términos para resolver. 7 por 3, 21, 4 sobre raíz de 10, 4 raíz de 10. Acá más por menos, menos 1 raíz de 10. ¿Qué hacemos? Sacamos denominador común. 4 raíz de 10 dividido 4 raíz de 10, 1 por 21, 21. 4 raíz de 10 dividido raíz de 10, me queda 4 por 1, 4, 21 menos 4 sobre 4 sobre raíz de 10. ¿Sí? Me va a quedar 1,34 sería la derivada direccional, ¿sí? Valuada en ese punto y en esa dirección del vector. Ahora vamos a realizar lo mismo. Vamos a realizar el gráfico. El gráfico se realiza igual. Lo primero que hacemos en el eje de la coordenada, marcamos el punto que me dan como dato, 2 y menos 2. Cuando x es 2 y vale menos 2. Marcamos la línea de puntos. Me muevo el gradiente, que era 7/4 y 1. 7/4 a la derecha y 1 para arriba, porque ahora está positivo. Siete cuartos a la derecha y 1 para arriba. Entre el principio y el final marco el vector. Sí. Ahí marcamos el vector. Una vez que marcamos el vector, marcamos las diagonales, ¿sí?, que pasen por ese vector. Marcamos las perpendiculares. Ahora yo puedo calcular cuánto vale este ángulo. Este ángulo, que es lo que es el cateto, sabemos que la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El ángulo, que es lo que voy a hacer, ¿sí?
tangente y después el grado, minutos y segundos marcamos. El ángulo me da 29 grados 44 minutos. ¿Sí? Una vez que calculé el ángulo, voy a calcular el ángulo máximo. El ángulo máximo dijimos que va en sentido antihorario, desde la recta paralela al eje de las X hasta el vector. ¿Queda claro? Desde la recta paralela en sentido antihorario hasta la diagonal que contiene el vector. Acá vemos que el ángulo es igual al máximo. ¿Valen lo mismo? ¿Sí o no? Sí, Bien. Sí, Una vez profe. que marqué el máximo, voy a marcar el mínimo al frente, en sentido opuesto, 180 grados, desde la recta paralela hasta la diagonal. Entonces, ¿qué va a ser? 180 más el ángulo. Pero esto cada uno lo puede ver de distintas formas, según cómo vayan viendo los cuadrantes. En las otras dos diagonales vamos a tener los mínimos, desde la recta paralela hasta la diagonal, desde la recta paralela hasta la diagonal. Entre un nulo y el otro nulo vamos a tener 180 grados de diferencia. ¿Se entendió? sí, profe. Sí, Calderón, lo pueden hacer como quieran. Tengan en cuenta que otra cosa que me pueden dar, nosotros vimos que nos dieran de dato. Que de dato me dieran un punto, ¿sí? Y un ángulo. ¿Sí? Y un ángulo. O que de dato me dieran un punto y un vector. ¿Qué pasa si me dan dos puntos? El punto sub 0 y el punto sub 1. ¿Cómo lo resuelvo eso? Hago la diferencia entre los puntos para obtener un vector. Bien, para sacar el vector, ¿qué va a ser? El punto 1 menos el punto 2, menos el punto sub 0. ¿Sí? Después, si para graficar, vieron que nos ubicamos en el punto, me muevo el gradiente. Da lo mismo en cualquiera de los dos que se ubiquen, ¿sí? Lo que hacemos todos, o sea, cosa de ponernos de acuerdo nomás, o sea, que nos ubiquemos en el primer punto, que si se ubican en el otro es lo mismo. ¿Esos serían todos los casos posibles? Sí, ¿y qué otras cosas te pueden dar como casos posibles? Profe, Sí, y ahí la derivada direccional la sacamos con el primer punto también, el valor de la derivada direccional sí, yo uso el respecto a primer alfa. punto siempre como costumbre, que viste que está el primer dato, pero si usan el otro es lo mismo. Dale, perfecto. ¿No Llegan dan a dos lo valores mismo, distintos? se llega a lo mismo, Ah, buenísimo. Gracias. porque lo comprobamos una vez en clase. ¿Qué pasa si mi vector... Esperen que quiero hacer.
¿Qué pasa si el vector me queda ahí? ¿Qué pasa si el vector me queda ahí? ¿Qué pasa si el vector me queda ahí? No, esta no va, perdón. Ahí sería la línea. ¿Cuánto vale el ángulo en el primer caso? 0. 0. Perfecto. ¿Todos entendieron por qué vale 0 grados el ángulo? Porque el ángulo, ¿de dónde es? Desde la recta paralela al eje de las X al vector, y acá no hay nada, no hay ninguna amplitud, está 0. ¿Sí? En el segundo, ¿cuánto vale? 90. 90 grados, perfecto. En el tercer caso, 180. 180. Y en el cuarto, 270. 270. Y esos son casos especiales, así como que pueden llegar a dar. ¿Quedó claro? Profe, Profe. el primer caso y el segundo serían las derivadas parciales respecto de y respecto de x. Sí. Sí, siempre, o sea, voy a hacer las derivadas parciales con respecto a y con respecto a x, según las variables que tenga. En este caso siempre tuvimos x e y. ¿Sí? Sí, gracias. Esos son los ejercicios de exámenes, ejercicios de parciales. Más complicado que eso no hay. ¿Sí? Saben hacer eso, saben hacer todo, lo único que, si van haciendo los pasos, marcan el punto, la recta paralela, marcan el máximo desde la recta paralela hasta el vector, no se equivoca nunca. Acuérdense en que me ubico en el punto, me muevo el gradiente para marcar el vector. Bueno, ahora sí vemos función compuesta. Profe, ¿puede volver un segundo a la derivada direccional que hicimos el último? Lo del, El ejercicio. ¿Esto o el ejercicio? El ejercicio. Sí, querido. ¿El último? Sí. Pero la derivada, ¿cómo le quedó? Yo le saqué con la calculadora que era el producto de los vectores. Y esto acá ya lo resolví con la calculadora, 1,34. Si hago 7 cuartos por 3 sobre raíz de 10, o sea, sería las x con las x más las y con las y sería. El producto de las y con las y.
El vector normalizado, el vector que nos da, ¿qué significa? O sea, ¿para qué Te nos dan un sirve? vector, lo que pasa es que vos ese vector, ¿qué pasa? Lo tenés que normalizar, ¿sí? Para que pase en módulo 1. ¿Para qué? Porque las I y las J esas pueden valer, o sea, cualquier número. Las letras que te da el vector. Entonces, o sea, nosotros lo queremos normalizar, queremos que esté, o sea, que siempre sea lo mismo. Por eso lo normalizamos. Y vamos a transformar que las I y las J estén en 1. Para poder hacer que las I y las J estén en 1, hacemos el vector sobre el módulo del vector. ¿Entendés? Un Sí. mecánico. Bueno, la función compuesta. Dijimos que me dan la z es igual a la raíz cuadrada de la tangente de xy sobre el logaritmo de b. Z está en función de x, de y y de b. X está en función de t, y está en función de t, y b está en función de t. ¿Cómo armamos la fórmula de la derivada de z cuando la variable sea t? Va a ser el producto, va a ser una suma algebraica. ¿Cuántas flechas llegan a t? 3. Entonces va a ser el producto de la derivada de z cuando la variable sea x por la derivada de x cuando la variable sea t, más el producto de la derivada de z cuando la variable sea y por la derivada de y cuando la variable sea t, más la derivada de z cuando la variable sea b por la derivada de b cuando la variable sea t. Lo único que tenemos que hacer ahora es derivar. Y después se reemplaza en la fórmula. Nada más. Tengan en cuenta, bueno, este acá es muy largo, o sea, si ven lo que es el resultado, es hiper largo, entonces, o sea, no les va, o sea, no hay tiempo para tomar en forma online, ¿sí? En esta forma virtual, algo tan largo. Pero sí se les puede tomar alguno cortito. Por ejemplo, acá a U llega uno solo, entonces va a ser la derivada de I de Z cuando la variable es I por la derivada de I cuando la variable sea U. ¿Ven? Un paso corto. No les pide todo, pero sí algo corto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Son derivadas parciales, nada más. Es saber armar el árbol y hacer las derivadas parciales. Tengan en cuenta que estamos en forma online. Usted es un grupo que como de nivel está alto, como que son uno de los más estudiosos. El K2 y el 2 de 2 son los más, siempre, o sea, arriba de la media, lejos. Son los que más promocionan, los que más estudian, no sé, son un grupito, no sé, parece que se juntan los perfectos. Entonces, o sea, la mayoría ya sabe derivar. Puede ser que a veces nos equivoquemos en alguna derivada o algo. Yo lo que les digo, estamos en forma online. Para copiar, ustedes vieron que se puede copiar. Por más que tengamos cámara prendida, pongo la cámara, me pongo el WhatsApp web y puedo ir copiando. ¿Qué pasa? Las alternativas son todas muy parecidas. Entonces, lo que a usted salió el A, al otro le salió el D, por más que sea el mismo, ¿sí? Porque aparte. Entonces, ¿qué prefiero? Prefiero que si tienen que hacer algo, usen una calculadora de derivadas. Pero cada uno concéntrense lo suyo, porque se van a copiar y se van a copiar mal.
Aparte son un grupo alto, o sea, de alto nivel. Vayan usando una calculadora. Si van a derivar todo con la calculadora hasta que tipeen, a lo mejor no les llega el tiempo. Pero si se traban en un paso de alguna derivada, pueden usarlo en la calculadora de derivadas, ¿sí? En forma presencial no. La tabla en los parciales y en los finales no te dejan usar la tabla. Convengamos que ahora en forma online lo van a poder tener. No me molesta que lo tengan, o sea, prefiero que tengan eso antes que se estén mandando WhatsApp y que se equivoquen. ¿Yo qué hice acá? Esta raíz cuadrada la pasé como producto, como potencia, perdón. Y empecé a derivar. Cuando mi variable sea X, cuando mi variable sea Y, cuando mi variable sea B. A ver, traten de derivar esto ustedes cuando la variable sea X, cuando la variable sea Y y cuando la variable sea B. La deriva de Z, cuando la variable sea X, la deriva de Z cuando la variable sea Y, la deriva de Z cuando la variable sea B. A ver, fíjense si les sale. Si tienen que usar calculadora, una de las mejores, o sea, mientras van resolviendo los ejercicios, después se van a dar cuenta que lo van a hacer todos automáticos. Si ponen calculadora derivada, la primera que sale con pasos, esa es re fácil y te muestra en qué te equivocaste o no te equivocaste si derivaste algo más. Si alguno usa otra y le parece fácil, o sea, pásele al grupo, así la ven. Profe, hay que dice tangente X, Profe. coma, y sería, ¿no sería un por? Sería un por ahí. Ah, listo, gracias. No lo puedo cambiar, pero es por X por Y. No me quedo en silencio, espero 5 minutos, así lo resuelven a eso.
está silencio, ¿eh? Sí, todo silenciada. Entonces ahora hacemos la derivada de z cuando mi variable sea x. Todo lo que sea x va a ser variable y lo que no es x es constante. Lo primero que yo hago, voy a bajar el exponente. Hacemos la regla de la cadena. Me queda 1/2 por todo lo que tengo adentro, la tangente de xy, por el logaritmo natural de b. A la 1/2 menos 1 me queda menos 1/2. Y acá nosotros vemos que tenemos, o sea, la constante me queda 1 sobre el logaritmo de b me queda, y tengo que derivar esto de tangente, que es lo que es la secante al cuadrado de xy. Y ahora yo tengo que derivar lo que está adentro. Variable por constante, me queda la constante. Y no. Si hacemos la derivada de z y que mi variable sea y, me va a quedar todo igual, pero acá, o sea, mi variable va a ser y. Entonces me va a quedar, acá yo tengo variable por constante, me va a quedar todo esto igual, pero mi constante en este caso va a ser x. Fíjense. Van entendiendo cómo van haciendo las derivadas parciales. Ustedes no tenían dramas, ¿no? ¿Alguien no entiende? A ver, realicen la derivada con respecto a b. También va a ser bajo el 1/2. Todo lo que está adentro elevado a la 1/2 menos 1. Fíjense en por qué le queda esta parte. Acá tengo la constante, me queda por 1 sobre el logaritmo de b. ¿Cómo derivan 1 sobre el logaritmo de b? Pero es impresionante, siempre el K2 es uno de los mejores grupos, todos los años. ¿Y en todas las materias les va bien o únicamente en la mía? Como que van parejo en todas las materias. Excelente, dice Nicolás. No, pero es un grupo de los más elevados, no sé por qué. Siempre. De los que más promocionan, los que más entienden rápido. Lo que me cuesta en otro curso dar, explicar una derivada, yo acá la explico más rápido o...
No, pero es cierto. Si no, no lo digo. Si no me quedo callada, pero no sé por qué. Pero por eso le preguntaba si la mayoría de las materias como que iban parejos. Lo importante es que tenemos salud y familia y estamos luchando por los sueños también. Son inteligentes, sí, son inteligentes. Acá se traga, no sirve. Si no lo entendés, no lo entendés. Para razonar. De memoria, no va. Yo creo que por eso también es una de las materias que la hacen varias veces muchos. ¿Les dio la derivada de z cuando la variable sea b? Creo que me equivoqué de curso, dice Gastón. Bueno, a lo mejor te contagian. Júntate con los otros estudiantes y van a hacer razonar. La derivada de z cuando la variable sea b. ¿A todo le salió o no? Profesor, lo hice, me da todo igual, menos me falta esa B que está en el denominador del segundo término de la multiplicación. Lo vamos a hacer porque es más, a simple vista tampoco te lo digo. A ver, déjame la razón. Ahora vamos a hacer que la derivada de z con respecto a b. Yo voy a bajar el 1 medio. Esto me queda igual, me queda la menos 1 medio. Tangente de xy. Sobre el logaritmo de b. Nosotros sabemos que b va a ser nuestra variable, lo que no sea b va a ser constante. Entonces acá, ¿qué tengo? Yo voy a tener la tangente por el logaritmo a la menos 1 de b. ¿Sí? Entonces, la tangente me queda. La tangente de xy me va a quedar. Me trago el mouse. Por bajo el menos 1 y esto va a ser menos 1, menos 1, menos 2. Acá déjame ver por qué me queda la B esa, pero está bien la B. Tangente por el logaritmo. ¿Es un por o un más, profe, lo que tiene ahí arriba? Ahí Tangente. es un por.
Ah, ok. Esto acá es un por. Que sería tangente. Vamos a hacer esto, ¿no? Acá yo tendría constante por la variable. La constante me queda. Lo que vendría a ser la tangente. Ahí se me traba el mouse. De x y me queda. Yo tengo que derivar 1 sobre b. 1 sobre el logaritmo de b. Esto es lo que yo tengo que derivar. La constante me queda, tengo que derivar 1 sobre el logaritmo de b. ¿Cuánto sería eso? Sería menos logaritmo de b al cuadrado, a menos 2. A la menos 2 por 1 sobre b. Claro. Claro, sería acá. Esto es lo mismo que decir logaritmo a la menos 1 de b. Nosotros hacemos la regla de la cadena. Bajamos el menos 1, me queda a la menos 1, menos 2. Y de logaritmo, la derivada de logaritmo, 1 1 sobre sobre b. b. Por eso lo que te faltaba, la b esa. Vos aplicaste hasta la regla de la cadena lo que era el exponente y te faltó derivar logaritmo. Sí, profe, ahí entendí. Muchas gracias. Y queda negativo, ¿no, profe? Bueno, acá yo lo puse positivo, ¿por qué? Porque el menos me queda negativo ahí. Sí, en el ejercicio el menos está adelante, profe. Ah, bien. Ah, lo puse acá. Está bien. Bueno, si ahora derivamos. Lo que sí es simple, o sea, es ir buscando derivadas. Por eso le digo, o sea, cuando vayan haciendo la derivada, vayan ayudándose para ver, o sea, en qué parte se van equivocando. Si se equivocan en algo. Ahora vamos a hacer las derivadas con respecto a t. X es igual al seno de 3t al cuadrado. Vamos a hacer la derivada de x cuando la variable sea t. ¿Cómo les quedaría eso? X es igual al seno de 3t al cuadrado. De seno, coseno. Coseno y después tenemos que derivar lo que tenemos acá adelante. Tenemos constante por la variable, la constante me queda, derivamos el t al cuadrado que va a ser 2t. 3 por 2, 6. ¿Sí? Este es el que se hace el lío. Y es igual a 2 elevado a al coseno de t. Profe, ¿no lo podemos bajar con logaritmo natural? Sí, pero hace más lío. Si lo tenés directamente en la fórmula, en la tabla. Esto sería a a la u, me parece que es el 13a en la tabla.
Sí, lo Sí, va a profe, llegar a hacer lo mismo, es pero eso. lo va a hacer re largo. ¿Sí? El 13A, A la U. El arco tangente también es de fórmula, es de tabla. ¿Sí? Esta es A la U. Lo único que tienen que hacer es reemplazar en la fórmula. Nada más. A ver, lo importante acá es saber armar el árbol. Acá vemos otro ejercicio. Dice que Z está en función de X, de Y y de B corta. Profe, De X, perdón que le interrumpa. sí, ¿Puede volver un segundo a la derivada con respecto a t para ver una cosa? ahí tenés todas. Esta acá, acordate que era E a la U, en la tabla el 13A. Ahí está, listo. Gracias, profe. ¿Sí? Acá tenemos que X, que Z está en función de X, de Y y de B corta. De X, de Y, de B corta. ¿Qué pasa? X está en función de B corta. X está en función de corta. Y está en función de B y en función de U. ¿Se entendió cómo se armó la rama esta? Sí. Obviamente que a veces lo hacen y van saliendo todas las ramas cruzadas y después lo hacen prolijo y les queda el árbol. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo les decía? Le pueden pedir la derivada de z cuando la variable sea u o la derivada de z cuando la variable sea b. ¿Sí? Ahora en la fórmula Profe, online que tienen que hacer 5 ejercicios en una hora, seguramente le van a pedir la derivada de z cuando la variable sea u. ¿Y qué es lo que vendría a ser? La derivada de z cuando la variable sea y por la derivada de y cuando la variable sea u. ¿Sí? Tiene un solo caminito nomás. Uno corto. Entonces ahí nomás tienen que hacer 2 derivadas y dejarlas expresadas, nada más. La derivada de z cuando la variable sea b, vamos a ver que tenemos 3 caminos. Uno que va a ser la derivada de z cuando la variable sea x por la derivada de x cuando la variable sea y. B, digo, más la derivada de z cuando mi variable sea y por la derivada de y cuando mi variable sea b, más la derivada de z cuando la variable sea b. ¿Se entiende? La última no. La última no, porque mira, vos vas haciendo esta derivada por esta derivada, más esta derivada por esta derivada. Pero z va directamente con b, por eso no la multiplicas con nada. Ah, a ver, ¿cuál es B? B la tenés acá. La tenés en Bien, z, ahora, tenés x, y b. listo. Y a la vez b no depende de ninguna otra. Pero sí x Listo, depende ahora. de b y también depende de b. A ver, traten de... Lo demás son derivadas. Derivar saben. Este ejercicio quiero que hagan el árbol. Profe, Acá dice, una vez que sí, derivamos, lo único que queda es reemplazar la fórmula. reemplazarlo en la fórmula, nada más. Ah, bien. O sea, por eso digo, o sea, dentro de todo es fácil. Por eso, si quieren ayudarse al principio, qué sé yo, que después lo van a hacer en forma mecánica, ayúdense con la calculadora de derivadas.
y con la tabla al lado. Tengan una tabla impresa al lado. La pueden usar en el parcial. Yo prefiero que lo usen a la tabla. Y el día de mañana tampoco es que uno sabe la tabla de memoria. ¿Sí? Tengan la tabla, pueden tener la calculadora abierta. T al cubo, profe, es en I igual a... Acá. Es arco tangente, cópienlo porque no se ve mucho. Arco tangente del coseno de 3x al cuadrado más y al cubo menos 2t. Y me dice que x es igual al logaritmo de 3t al cuadrado y que y es igual a t elevado a la s más 3t. Yo me quedo en silencio a ver si le sale a armar el árbol.
Valentín, sos muy divino para las 9:37. No entiendo nada de lo que me pusiste ahí. A ver, veamos a ver si te da el arbolito. ¿Lo hiciste así, Valentín? Sí, profe, sáquela ahí. Bien. No, me mareaste con todas las cositas ahí en el chat, chico. ¿Qué es? Saque la derivada de z con respecto de x, de z Ahora sí respecto de entiendo, ahí y, está. de z respecto de Ahí t, está, y ahora sí después eso. entendí. Bien, Valentín. ¿Alguien más le salió o no? Me parece que yo parecido ahí el árbol. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sabiendo hacer el 2 y el 3, o sea, los demás, o sea, por eso les busqué los más difíciles, que son de exámenes, tanto el 2 como el 3 son de exámenes. Más difíciles que eso de armar un arbolito de esos no hay. ¿Sí? Entonces, armar la fórmula, ¿la entienden? Sí, profe, yo tengo una consulta con respecto a armar la fórmula. Si Sí. hubiera otra rama más antes de derivar en t, ¿se le agregaría un término más a la multiplicación? Si habría, ¿a dónde? Otra O flecha sea, que por lleve a ejemplo, dónde. hubiera otra variable, una variable u que después deriva a su vez en el lugar de t, que a su vez deriva, o sea, desde la variable t se deriva a su vez en otra variable, en otra u. Y, o Bueno, sea, vas a sería la tener que derivada de hacer z. todos los caminos que te lleguen hasta Eso implica- a ver, es por más, y después haces este por este, y después vas a tener que hacer por la T con la otra letra, y acá este de acá por la T con la otra letra. ¿No ves que acá haces la multiplicación de esto por esto? Acá haces esto por esto. Si tendríamos otra más, sería por la otra. ¿Me entiendo o no? ¿Me entendés o no? Yo, profe, solo le hice las 6 derivadas, no era imposible hacer el árbol ahí en el chat. Bueno, pero, o sea, pero te sale a hacerlo, o sea, en la hoja. Ah, en el chat es imposible hacerlo. Profe, una pregunta. Sí, La parte de la derivada en i con respecto a s, esa parte me faltó nomás, no sabía qué poner. ¿Podrías explicarla? ¿cuál la de S? Claro, sí, sí. Y vos tenés que hacer la derivada de Z con respecto a I. Por, acá cuántas tenés, o sea, cuántas flechas te llegan a S. Una sola flecha. ¿Sí? Por eso tenés, o sea, acá un solo miembro en la suma. Porque tenés la derivada de Z, que la variable sea I, por la derivada de I, que la variable sea S. ¿Tenés un solo camino? No, sí, eso lo entendí, pero no sé dónde sacar ese. O sea, sé que es una variable puesta así, pero Ah, porque te la metieron ahí, que se la puso ahí. Te es la dieron como dato. un 5. Claro, ahí está mi error. No sé por qué lo ¿Qué copié sé como yo? un Te la 5. puso como dato, qué sé yo, porque anda a saber quién inventó el ejercicio. La Sí, puso ahí a la S. No sé si la veías a la S ahí en el ejercicio, pero esté a la S. yo no la vi, flashé que era un 5, perdón. Claro, por esa S ahí. Por eso lo grande, no, porque en otro curso también alguien no había visto la S esa. Gracias, profe. ¿Sí? Por eso es que I va con S y con T. Chao, Joaquín. Bueno,
Practiquen, cuanto mucho después si quieren veamos la derivada, pero lo importante es que si saben armarle, si entendieron cómo armar el árbol, cómo armar la fórmula, después reemplazar derivada, ¿sí? Cualquier cosa, me consultan. Feliz día Profe, el sábado, a los que trabajan, a los que no trabajan, están luchando por sus sueños, están trabajando por sus sueños, así que feliz día a todos, disfruten el sábado. Sí. Te quería consultar si, además de este día que usted da en clase, leía ejercicios resueltos, tipo, ¿podemos practicar con eso y estamos bien? Sí, con lo de clase nomás, o sea, tienen todos los ejercicios más difíciles, son los de clase. Son todos ejercicios de examen. Buenísimo. Muchas gracias. ¿Saben hacerlo de clase? No hay forma que le vaya mal, porque, o sea, más difícil que eso no hay, o sea, por eso, o sea, abrimos la mente antes, o sea, que todo el mundo aprueba conmigo. ¿Qué pasa? Abrimos la mente antes y no les salgo con algo difícil al último, nada más. Que todos lo entiendan antes. Abrimos la mente antes, entendemos antes y después, o sea. Profe, ¿puede que da una clase el fin de o no? A veces lo finde y Salió ahora en- creo que va a haber una clase sola de el jueves de 5 a 7 de derivada direccional, me pidieron que. esa. Sí, Como que vamos a esa. buscar varios ejercicios y hacer todos ejercicios de derivada direccional. Listo. Bueno, cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, me avisan o me mandan un mensaje. Chao, Yo profe. estoy los lunes, siempre Hola, el profe. mismo ID, los lunes a las 12 y a las 3 de la tarde. Profe, ¿la prueba cuándo es? Y la última semana antes de las vacaciones. Después que Bueno. veamos máximos y mínimos relativos y condicionados. Los martes a las 8 y a las 10:30 y los jueves a las 8 y a las 12. Chao. Estamos. Hasta luego.